comunidad. Acá Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es Escuela, el programa que conecta Montgomery College con la comunidad. Este día tengo conmigo a mi invitado Jorge Fujiyaki, y él es profesor de la Facultad de Historia en el college. Para todos ustedes que quisieran enterarse de qué se trata historia, qué es historia, cómo es que cómo es que la materia de esta disciplina se enseña en el college y cómo encontramos nuestro rumbo dentro de esta disciplina, nos va a informar Jorge. Bienvenido al programa, Jorge. Muchas gracias, Gloria. Es un placer. Sabes, siempre es para mí una gran curiosidad y pregunto, ¿cómo es que tú encontraste historia? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cómo es que tú un día despertaste y dijiste, yo quiero estudiar historia? Mira, si pudiera responsabilizar a una sola persona por mi interés en la historia, esa persona sería mi abuelita. Porque lo que las abuelitas son como los hilos conductores con un pasado que ya no puede recuperar. Sí. Entonces, ella nació a finales del siglo XIX y me platicaba mucho sobre la Revolución Mexicana que ocurrió entre 1910 y 1920. Increíble, sí. Me platicaba de su niñez, de su adolescencia, de las costumbres de hace más de un siglo. Entonces, esto pues estimuló mucho mi curiosidad. Y pienso que esto fue un factor importante en la decisión que tomé más adelante. Lo que se llama la historia oral, ¿no? Definitivamente, Jorge. Definitivamente. Y yo creo que nuestros antepasados, nuestros mayores, nuestros familiares, que en ese tiempo no había mucha de la historia escrita, Jorge. Porque tú y yo tenemos, yo me recuerdo, yo siempre estuve fascinada con historia, y mi padre era una persona fantástica contando historias en general, ¿no? Todo lo que era el folclore de donde tú procedes, que alguien te cuente esas historias que tú dices, ¿y cómo es posible, no? Eran ellos. Y te digo, mucha de la historia de nuestros países no ha sido escrita, que la historia muchas veces es selectiva, ¿no? ¿Quién tiene acceso entonces y quién puede escribir y cómo es que toda esta historia se hace del público en general? Así que fue tu abuelita que hablaba mucho de la historia y tú estabas fascinado e intrigado de esa historia. Así es, mira, si te pones a pensar, nosotros en cierta medida hemos nacido tarde cuando hablas del pasado, porque son las personas mayores los que son los testigos de algo que ya no existe. Y exactamente son como los puentes que te vinculan, que establecen una conexión con el pasado. Sí. Y definitivamente a través de sus relatos uno puede recuperar parte de algo que ya no existe. Y algo que quizás es de recordar de que obviamente todos tenemos un periodo finito en este planeta, ¿no? Y entonces cuando tenemos la oportunidad de rescatar estos relatos con nuestros familiares, muchas veces no lo hacemos, ¿sabes? De tomar el tiempo. Muchas veces ellos quieren contarte algo y tú no prestas atención. Y yo digo que más que todo en el tiempo en que vivimos, con todo esto de los medios sociales, el internet y eso, yo creo que la conversación que existe con los adultos y nuestros familiares mayores, nuestros vecinos, no lo hacemos. Tú sabes, ¿no te has dado cuenta que estamos viviendo ahorita en algo que es muy fascinante, pero está no tiene mucha conexión con nuestros familiares, digamos? Y si sucede a nivel de las redes sociales. Definitivamente vivimos aceleradamente y dependemos mucho de la tecnología. Sí. ¿Sí? Para poder quizás obtener información. Y quizás en el proceso descuidamos la relevancia, lo esencial que es que nuestros padres, que nuestros familiares, nuestros abuelos nos platiquen también de dónde vienen, porque son nuestras raíces, sí. de dónde vienen y a dónde estamos y a dónde vamos. Sí.
Sí, porque esta información no está escrita que tú vas a decir, mira, te vas a ir a la biblioteca y entonces rescatar un libro y entonces voy a leer sobre esto. Esto es algo que es específico de tu familia, de tu vecindario, de tu procedencia, de tu municipalidad, de algo, ¿ves? Así Y es. son los abuelos de tus abuelos y de tus abuelos. Y yo creo que hemos perdido eso, lo que es la historia oral, de que tú te sentabas a la hora de comida, óyeme, que ahorita parece que ya nadie se sienta y cena, hace comida juntos, ¿no? Entonces todo el mundo está como yo le llamo, están clavados a algo, ¿no? Entonces, sí, eso yo lo disfruté mucho también. Los cuentos, el folclore, yo me recuerdo de eso, las historias de las familias, algunas de esas eran muy simpáticas, tú sabes, cuando cuentas, y otras eran muchas historias que no son muy agradables cuando se habla de revoluciones, como dice la injusticia que ha existido, y muchas veces los familiares han sido parte de esta injusticia, que han sido víctimas de eso, de los familiares que se han perdido, que tú preguntas, ¿y qué pasó? ¿Cuántos eran tíos? Ah, bueno, es que el tío fulano y que la tía algo sucedió, ¿no? Entonces, ¿tú cuántos años tenías cuando tú te recuerdas? ¿Cuál es la recolección tuya más temprana con tu abuelita? Bueno, quizás unos 6 años, 7 años, sí. Sí. Cuando tú fuiste a la escuela elementaria, la primaria, ¿te olvidaste de la historia? ¿Cuándo encontraste y le diste un nombre a lo que tú habías experimentado con tu abuelita? De los cuentos de tu abuelita y lo que ella conversaba contigo. Y tú dijiste, de esto se trata. Yo pienso que nunca me olvidé. Y parte de entender el pasado es parte de entenderte a ti mismo. Sí, ¿verdad? Porque nosotros en cierta medida somos producto de ese devenir histórico, Sí. aún como personas. Lo que nosotros somos es producto también de las circunstancias, de las fuerzas, de las decisiones que tomaron otras personas en el pasado. Sí. Nuestros padres, nuestros abuelos, los papás de nuestros abuelitos. Y entenderlo es importante. Y como lo sabes, cuando estás en la primaria, cuando estás en la secundaria, también tomas cursos que en cierta medida tocan aspectos de la historia de tu país o historia universal. Entonces, siempre estuve vinculado de una manera u otra con la historia. Y estaba fascinado con ella. Definitivamente. Esa es una de las... a mí me gustaba mucho la escuela, ¿sabes? Cuando estaba en mis días de primaria y secundaria, a mí me fascinaba ir a la escuela. Yo por eso creo cuando escucho a los jóvenes que dicen que es una imposición ir a la escuela, yo digo, yo no me recuerdo. Y te digo, quizás quizás el medio ambiente mío era... Pero no creo que era diferente que el de otros, ¿sabes? Eso de que te envían a la escuela y tú conoces compañeritos y que la pasas re bien, que hay ciertas responsabilidades, te dejan los deberes, tú regresas a tu casa y tienes que hacerlo, ¿no? Pero no era nada diferente, no había otra preocupación que ir a la escuela, regresar, jugar un rato y eso. Y después se puso un poco más complejo, pero era parte ¿cómo dices? Del proceso, ¿no? Pero me recuerdo, sí, leer historia, y a mí me fascinaba. Yo me enamoré de historia, me enamoré también de geografía. Yo continúo a este momento muy apasionada. Me encantan los mapas. Tú me das un mapa y me pierdo en un mapa, ¿tú sabes? A mí me encanta encontrar, y tú estás hablando de dónde. Bueno, y me encanta saber a dónde cae este lugar que tú dices que se llama Oaxaca, si estamos hablando de México. Y digo, Oaxaca, ¿y qué es Oaxaca? ¿Dónde está ahí la gente, la altura y qué sé yo, los ríos? ¿Qué va? Quizás era raro para alguien en escuela primaria que yo andaba con el libro y me los compraban, y el texto que venía de la escuela, que estos textos son importantes para ti. Y yo creo que teniendo lo otro que hablamos, la importancia del adulto y del apoyo de la familia, que en mi familia existía eso, que si la escuela decía, ellos necesitan estos libros y cómprenlos, se compraban, y eso, descubriendo la biblioteca fue otra fascinación para mí. Yo creo que me convertí en lo que se llama el pequeño ratoncito que está metido en la biblioteca. Bueno, te digo, ¿en algún momento pensaste, cuándo decidiste tú que querías estudiar eso como profesión? Fue cuando, un tiempo después de que ya había terminado los estudios de licenciatura, vivía en Chicago y pues tenía diferentes opciones profesionales y solicité admisión en una universidad, la Universidad de Chicago. Me admitieron y pues ya la decisión estaba tomada. Y dijiste, ya, ese era tu curso, entonces dijiste bien,
Pero ¿cuál es la licenciatura tuya entonces? Yo estudié economía. Economía, bien, bien. Y entonces un día despertaste y dijiste, yo voy a estudiar historia. Definitivamente no, porque hablas de geografía, podía haber estudiado sociología, podía haber estudiado historia, podía haber estudiado economía, lo que hice a nivel de posgrado. Sí. En realidad me fascina la historia, pero también, por ejemplo, me fascina la literatura española, el idioma español, la antropología, otros campos, ¿verdad? Es fascinante. ¿Tú eres nacido en los Estados Unidos, Jorge? No, yo soy mexicano. 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 Del otro lado. Del otro lado. Del otro lado de la línea divisoria. ¿De qué parte de México eres? Yo soy del estado de Puebla, que está como unas 2 horas y media en automóvil de la Ciudad de México. Bien. México es un país muy lindo. ¿Y cuándo fue que tú llegaste a los Estados Unidos? ¿Llegaste a estudiar entonces? No, yo no realmente, yo llegué a estudiar, llegué por cuestiones familiares acá, sí, y ya me quedé acá. Y son azares del destino, ¿verdad? Sí. Porque tú estás joven, yo tenía unos 21 años, vienes de visita, piensas que te vas a quedar por un tiempo corto y de pronto las cosas se van dando, van pasando, vas creando una familia y al final las circunstancias te obligan a permanecer. No, ese es la historia nuestra, que tú dices, voy a llegar ahí de visita quizás un par de meses o año, y entonces estableces las raíces que todos hemos hecho, ¿no? Tú llegas, estudias, te preparas, pero y aquí es esta casa. Entonces, yo siempre estoy sorprendida cuando entro a los Estados Unidos y digo, de regreso a casa, digo, esto es increíble, la transformación. O sea, anteriormente casa era otro lugar, y ahora casa es los Estados Unidos de América. ¿Pensaste en algún momento estudiar algo diferente que historia después de que ya estabas encauzado en el campo de la historia? Realmente no, porque como lo sabes, ya que tenés un programa de posgrado, es demasiado absorbente. Entonces todas tus energías están abocadas al estudio, a la preparación dentro de la disciplina. Te especializas pues en exceso. Pero lo bueno es que también lo que tú dices es cuando tú entras a la universidad, estudias en los Estados Unidos, tú tenías 21 años, ya habías terminado tu secundaria en México. Sí, todos mis estudios los realicé previos en México. Universitarios estaban fuera de México. Entonces llegas a los Estados Unidos y entonces tú dijiste, quiero incorporarte a la universidad. Y entonces estudiaste economía y terminaste tu licenciatura en economía. No, yo estudié una maestría en historia y después el doctorado en la misma universidad, aparte del mismo programa de posgrado. Sí. Y lo hiciste todos en Chicago, entonces. Sí, así es. Bueno, bien. Pero obviamente, cuando tú terminas con la licenciatura, entonces tú seleccionas cuál va a ser tu posgrado, y eso prácticamente tú puedes hacerlo y decidir en una carrera diferente. Definitivamente, sí. Fantástico, porque entonces a ti te da uno, de que tienes conocimiento suficiente sobre la disciplina, lo que es economía, y al mismo tiempo, bueno, historia, ¿no? ¿Querías tú la docencia? ¿Tú querías enseñar cuando tú entraste a la universidad? ¿Siempre has estado apasionado por enseñanza? Yo creo que siempre me interesó. Sí. Te podría confesar algo que les digo a mis estudiantes, porque les establezco, pienso, una buena conexión con ellos, de que era la profesión que menos podía haber escogido en función de mi personalidad introvertida, más joven, introvertida. Me sentaba en la parte de atrás del salón de clase y finalmente escogí una profesión que te exige estar al frente de la gente, ¿verdad? Pero lo empecé a disfrutar y lo sigo disfrutando mucho. Y eso es bueno, ¿sabes? Cuando tú seleccionas la carrera que quieres estudiar. Porque si tú llegas a tu doctorado y te das cuenta, bueno, en realidad, ¿yo qué estoy haciendo acá, no? Así con es. los estudios, o sea que estamos hablando de lo que es la inversión de tiempo y dinero. Y yo con los estudiantes siempre digo, bueno, en realidad con nosotros ofrecemos el asociado de 2 años de una carrera, cualquier sea la disciplina que el estudiante quiera obtener, ¿no? Y es prácticamente los primeros 2 años lo que los estudiantes llegan con un deseo de hacer algo, ¿no? Que bueno, que dicen, ay, a mí me encanta esto, me encanta lo otro. Y eso prácticamente yo creo que nosotros aquí con nosotros les ayuda a refinar
lo que eso podría ser. Seleccionar quizás una carrera en diferentes áreas. Pueden ser las artes, pueden ser las ciencias, pueden ser parte de las humanidades, pueden ser diferentes cosas. Y al mismo tiempo todavía hay un espacio cuando terminas con la licenciatura, determinar cuál va a ser el final, a dónde queremos dedicar una gran mayoría de nuestro tiempo. Así es. Y en el caso nuestro, a nivel universitario, si alguien quiere trabajar como docente, entonces es importante que la persona tenga un doctorado en esa carrera o disciplina. Por lo menos una maestría, ¿verdad? Con nosotros alguien puede enseñar con una maestría, Así es. obviamente, porque somos un community college, pero si alguien tiene en mente quizás trabajar en una universidad de 4 años y más, entonces es necesario tener un doctorado. Así es. Bien. En el caso tuyo, al final era ir por el doctorado y ya. Y era con la docencia, entonces, el caso tuyo. Tú sabías que ibas a estar enseñando. Sí. ¿Qué tan difícil fue encontrar en ese entonces? ¿Cuándo te graduaste tú, Jorge? El 91. Encontrar, y la razón por qué estoy abordando lo que es el mercado de trabajo. Con nosotros los estudiantes muchas veces los padres se preguntan, bueno, hijo o hija va a estudiar esto. ¿Qué posibilidades de trabajo existen? O sea, uno es el deseo y el placer que tenemos de obtener educación. Lo otro es, ¿qué haces tú con esta educación, con esta preparación? Uno es, como en el caso tuyo, la docencia, enseñanza. Es muy buena pregunta la que hace. Mira, yo creo que cuando uno toma decisiones sobre las carreras, uno puede actuar con la cabeza, lo que es el raciocinio, o con el corazón, o encontrar un punto de compromiso, de convergencia entre ambos. Y los padres tendemos a ser prácticos, pragmáticos. Si un hijo te dice, quiero estudiar teatro, quiero estudiar historia, hijo, por favor, no estudies eso. ¿Qué es lo que vas a hacer, verdad, con esa carrera? Probablemente no vas a conseguir trabajo. En Latinoamérica, como lo sabes, los estudios son muy especializados a nivel de la licenciatura. Tú generalmente vas a la universidad por 5 largos años de tu vida y todo lo que has estudiado, medicina, leyes, odontología, historia, economía, arqueología, etcétera, etcétera. Por 5 largos años de tu vida es todo lo que vas a hacer. No hay un enfoque más universal hacia la educación, y en los Estados Unidos es un poquito de todo. Entonces, en realidad, cuando tú consigues una licenciatura, tienes un major y tienes un minor, ¿verdad? Sí. Tienes un área de especialización, de concentración, y eso es tu forte, es tu fuerte, sí. Pero no es todo lo que tú has estudiado. Y en realidad lo que indica es que necesitas seguirte especializando. Y en realidad, si estás hablando de la docencia, para que seas más competitivo, no únicamente en el aspecto de la docencia, sino en el sector público o en el sector privado, idealmente deberías conseguir una maestría, por lo menos en el área de historia o de las humanidades, ¿verdad? Porque eso te va a poner en una posición más competitiva. Pero en realidad, volviendo al comentario que hacías sobre encontrar ese balance entre lo que es más como práctico, sí. y lo que te dicta tu corazón, sí. Al final, lo más importante es lo que tú quieres hacer con tu vida. Si tú vas a ser feliz en un campo, vas a ser una persona con mucho éxito, ¿verdad? Sí. Y vas a avanzar muy rápido. Y si tú escoges una carrera exclusivamente basado en números, probablemente no estés contento y probablemente no vas a dar lo mejor de ti mismo. Sí, y sabes que esas son decisiones que cada persona, cada uno de nosotros hace y tiene que hacerlo. El reflejar, yo muchas veces creo que no lo hacemos, la reflexión, no reflexionamos y no tenemos este ejercicio de ver hacia adentro y sentarnos y tener el momento de silencio. Yo valoro mucho lo que es el silencio, que todos lo necesitamos, sin todo ese ruido que viene de fuera, ¿no? Porque al final del caso es tú, con tus decisiones que tienes que vivir, ¿no? Y lo que tú mencionas ahora es el hecho de que, bueno, bien, quizás la selección tuya es de decir, bueno, yo necesito la plata más que otra cosa. Bueno, es tu decisión, ¿no? Pero al final del caso, ¿qué tan satisfecho vayas a estar? ¿Qué satisfacción tú tienes con el trabajo que tú haces, ¿no?
Y es independiente de cada uno. Y entiendo, como tú dices, los padres, te digo, y tú lo escuchas quizás con los estudiantes también, si ellos compartirán contigo cuando los padres hablan sobre, bueno, hijo y hija, ¿qué estás estudiando? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Cuál es el futuro con lo que quieres estudiar? Y yo te digo, en el caso, siempre decirle, bueno, tienes tiempo, investiga, decide, piensa, decídelo. Y para los padres de familia es decirle, bueno, denle el apoyo a los muchachos, ellos necesitan el apoyo de ustedes, ¿no? Y la razón por la que estamos teniendo esta conversación es exactamente por eso, Jorge, de que los chicos pueda que lleguen a su casa y están fascinados, porque yo creo que encontrar la disciplina y la profesión que a nosotros nos fascina, alguien como tú tuviste a tu abuelita, que fue la primera que puso el sentimiento, la semilla de la historia, con las historias orales que ella compartía contigo, yo creo que siempre ha habido un profesor, alguien que te ha expuesto a esto. Y eso tú lo has encontrado fascinante, interesante, increíble. Y muchas veces esta persona también comparte contigo el rigor que muchas veces estas disciplinas requieren, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que eso viene con lo que queremos estudiar, y está bien, ¿no? Porque en el caso tuyo, tú invertiste el tiempo en esto, tú querías hacer esto y lo hiciste. El hecho que muchas veces nosotros decimos, ¿cuánto tiempo me va a llevar a mí a estudiar esto, no? Bueno, es decisión tuya, ¿quieres invertir el tiempo y adquirir el conocimiento o no quieres hacerlo? Y creo que es parte de la madurez que todos tenemos que eventualmente llegar a ese punto y hacer decisiones, ¿no? Así es. ¿Podría agregar algo? Sí, por supuesto. Pienso que cuando en la selección de la carrera, nosotros vivimos en un mundo bastante cambiante. Hablo desde la perspectiva económica. Y es virtualmente imposible imaginarte a ti mismo 30 o 40 años más adelante. Sí. Porque la decisión que los jóvenes ahorita toman es una decisión que no debería ser irreversible, ¿verdad? Porque debe uno adaptarse a un mercado cambiante también, ¿no? Y algo que yo siempre les sugiero a los jóvenes es de que tengan otras opciones también, que se diversifiquen. Por ejemplo, que si quieren estudiar historia o quieren estudiar economía, que utilicen también una de sus virtudes hermosas que tienen por ser hijos de inmigrantes que dominan otro idioma. Por ejemplo, muchos de mis estudiantes, sí, porque si les interesa especializar también en el área de lenguajes, ¿verdad? Y eso puede ser otra de sus áreas de ellos de desarrollo, no exclusivamente una sola, sino que vayan diversificándose para que así, si en cierto momento deciden cambiar de carrera, la transición sea más tersa, menos abrupta. Yo lo que veo también, sabes, Jorge, con respecto a las disciplinas, es de que lo que se descubre que muchas veces por accidente sucede, pero en el caso de la academia, los profesores tienen que hacer trabajo de investigación. Y yo creo que una de las habilidades que uno desarrolla en academia es eso, el trabajo de investigación. ¿Cómo es que tú haces eso? Y estas son habilidades que tú puedes transferirlas en cualquier disciplina. O sea, ¿cómo es que tú aprendes a hacer investigación? ¿Y qué tipo de investigación haces? Ese es un campo increíble todavía ahí presente. Y para estudiantes de que quisieran, que están entreteniendo o que les gustaría estudiar, digamos, historia, eso es, no solamente la docencia está ahí presente, pero también la posibilidad de que haya trabajo de investigación. Lo que tú dices, otras habilidades como el manejo de un segundo o un tercer idioma. Lo otro sería quizás algo tecnológico relacionado. A este momento te digo, si nosotros no sabemos cómo usar la computadora, es una cosa imposible. A esta altura yo creo que nosotros en nuestra vida hemos visto la transformación de lo que es la comunicación, Jorge. Y sí, como tú dices, esto no ha parado. Yo no sé a dónde esto va a estar en unos 20, 30 años. Y se está moviendo de manera exponencial. Antes de que se me olvide, si alguien quisiera comunicarse contigo y saber más, que le encantaría establecer una comunicación contigo, ¿es posible, Jorge? Definitivamente. ¿Podrías proporcionar tu correo electrónico claro que para sí, nosotros? Jorge punto Fujigaki, Fujigaki,
Kai latina, jorge.fujigaki, @montgomerycollege.edu. EDU. Ese es el correo electrónico de Jorge Fujigaki. Por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, escríbanle a él. Lo fantástico que hay con nuestro personal en el college es de que responden a correos electrónicos, quizás no inmediatamente debido a sus responsabilidades de clases y otras responsabilidades que hayan relacionadas con el trabajo, pero por favor escriban con mucha confianza. Y para ustedes, padres de familia que escuchan este programa, por favor, con mucha confianza escríbanos. No tenga pena de hacer las preguntas. Nosotros siempre estamos interesados en escuchar de la comunidad y específicamente de ustedes. Ustedes son los que hacen posible que nuestros chicos se continúen con su educación y que tengan éxito con ella. ¿Alguna otra cosa que quizás no hemos tocado, Jorge, que te gustaría mencionar antes de que se nos termine nuestro tiempo? Bueno, mira, hiciste referencia al quehacer de los historiadores, Sí. a su oficio, por así decirlo. Y definitivamente algo que la historia demanda de los estudiantes es mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de reflexión. Y eso es útil en cualquier campo de trabajo, Sí. no únicamente en el aspecto de la historia, Sí. tienen que escribir también reportes. Sí. Y eso va refinando sus destrezas, no únicamente en términos de investigación, sino también de la escritura. Sí. Y eso lo puedes aplicar en cualquier campo. En cualquier campo, es cierto. Bueno, Jorge, mil gracias por venir a acompañarnos. Es importante para mí de que la comunidad se entere de qué se trata esto de historia cuando los chicos llegan a sus casas y empiezan a hablar de una disciplina, de una clase, y quizás con la inquietud de estudiar esto y que se convierta en su, lo que tú dices, su labor, su oficio en el futuro. Y quién sabe, quizás nuestros padres decidan empezar a contarles más puntos orales, de empezar a contarles las historias a sus hijos como manera de decirles, bueno, mira, quizás esto va a abrir la puerta a algo diferente. Y lo otro, dejar la memoria de la familia, ¿no? Mil gracias, Jorge. Te agradezco mucho que nos acompañes. De nuevo, proporciona tu correo electrónico. Si jorge.fujigaki@montgomerycollege.edu. Al contrario, quisiera darte las gracias a ti por haberme invitado. Fue un placer haber estado aquí. Todo un placer, Jorge. Estimados oyentes, casi se nos ha ido el tiempo, pero quisiera recordarles de que Montgomery College está aquí disponible para ustedes. El otro día decía yo los 365 días del año. En realidad, si ustedes van en línea, el college nunca cierra, ¿no? Pero nosotros obviamente cerramos algunos días los fines de semana. Y cuando estamos con festividades, horas hábiles de oficina, aquí estamos para servirles. Ténganos en mente, Montgomery College es una institución que tiene las puertas abiertas a todos ustedes sin importar del estado migratorio. Búsquenos. La edad no importa. Ustedes pueden venir a estudiar con nosotros hasta que ustedes quieran. Ha sido todo un placer. Recuérdense que educación es la mejor herencia para nosotros, para nuestra comunidad y para nuestra familia. Aquí estamos a la orden. Búsquenos en montgomerycollege.edu, una barra inclinada ES, la sección del sitio en el internet en español. Hasta la próxima. Cuídense. We've had the old and the new, and now the fast and the slow.